¿Sabes por qué hay personas que parecen atraer la prosperidad sin esfuerzo mientras tú trabajas incansablemente y sigues atrapado en el mismo lugar, repitiendo los mismos ciclos, enfrentando las mismas limitaciones, como si una fuerza invisible te mantuviera encadenado a la escasez sin que puedas comprender qué está fallando en tu vida? Existe una ley espiritual escondida en las profundidades de la Torá, un principio antiguo que los sabios de la Kabbalah han transmitido por generaciones en voz baja, un conocimiento que explica por qué la abundancia fluye hacia algunos corazones mientras otros permanecen secos, áridos, cerrados. Y hoy vas a descubrir este secreto que puede transformar completamente tu destino si tienes el valor de mirar hacia adentro y cambiar aquello que ha estado bloqueando tu camino hacia la expansión. Lo que estás a punto de comprender no es una fórmula mágica ni un truco superficial que promete riquezas sin fundamento. Esto es algo mucho más profundo, más real, más antiguo que cualquier estrategia moderna. Porque la tradición judía enseña que la prosperidad no es un accidente del destino ni un golpe de suerte, sino el reflejo directo de principios espirituales inmutables que gobiernan la realidad desde el principio de los tiempos. Y cuando aprendes a alinearte con estos principios, tu vida entera comienza a cambiar de formas que nunca imaginaste posibles. La Torá comienza con la letra Bet, la segunda letra del alfabeto hebreo, y esta no es una coincidencia casual, sino un símbolo profundo de bendición y expansión, porque Bet representa la casa, el recipiente, el espacio donde la abundancia divina puede ser contenida y manifestada, y justo ahí está la primera clave. Tu alma debe convertirse en un recipiente capaz de recibir y retener la energía de la prosperidad. Pero si tu recipiente está roto, agrietado, lleno de dudas y miedos, entonces la abundancia fluye hacia ti y se escapa inmediatamente sin que puedas sostenerla. Escucha esto con atención, porque aquí comienza tu despertar. La Kabbalah explica que existen canales espirituales a través de los cuales fluye la energía divina hacia nuestro mundo material. Estos canales conectan los mundos superiores con nuestra realidad física, y cuando estos canales están abiertos y limpios, la abundancia desciende naturalmente como el agua que fluye por un río sin obstáculos. Pero cuando hay bloqueos emocionales, resentimientos acumulados, falta de gratitud, ausencia de propósito claro, entonces estos canales se obstruyen y la energía no puede pasar sin importar cuánto te esfuerces en el plano físico, porque el problema no está afuera, sino dentro de ti. Los sabios enseñan que existen 3 niveles de conciencia en el árbol de la vida cabalístico que son fundamentales para comprender este proceso. Jochma, que es la sabiduría pura, Binah, que es el entendimiento profundo, y Da'at, que es el conocimiento aplicado, y solo cuando estos 3 aspectos están en equilibrio dentro de tu ser, la abundancia puede manifestarse plenamente en tu vida, porque la prosperidad no es solamente cuestión de trabajar duro, sino de tener claridad sobre quién eres, hacia dónde vas y por qué haces lo que haces. Ahora presta mucha atención, porque esto es crucial para tu transformación. Existe un concepto en la sabiduría judía llamado Kavaná, que significa intención dirigida y consciente, y este es uno de los secretos más poderosos que separan a quienes prosperan de quienes permanecen estancados, porque Kavaná es la capacidad de realizar cualquier acción no de manera automática o vacía, sino con plena conciencia de su significado espiritual profundo, transformando lo ordinario en extraordinario, lo común en sagrado, lo simple en poderoso. Cuando enciendes una vela sin Kavaná,
es solo fuego y cera, pero cuando la enciendes con la intención correcta, esa llama se convierte en un canal de luz divina que ilumina tu alma y abre puertas en los mundos superiores. Cuando das tzedaká sin kavaná, es solo dinero que cambia de manos, pero cuando lo haces con la conciencia de que estás participando en el flujo cósmico de dar y recibir, entonces activas una ley espiritual que multiplicará tu propia capacidad de recibir. Porque el universo responde a tus intenciones más profundas, no solo a tus acciones externas. La Torá nos enseña en Deuteronomio capítulo 8, versículo 18, que es Dios quien te da el poder para crear riqueza. Y esta frase ha sido malinterpretada miles de veces, porque no significa que el dinero va a caer del cielo sin esfuerzo, sino que la capacidad misma de generar prosperidad es un don espiritual que se otorga a quienes están en alineación con su propósito divino, a quienes han limpiado sus canales internos, a quienes han desarrollado el recipiente adecuado para contener la bendición. Imagina que tu alma es como un vaso. Si el vaso está sucio con resentimientos del pasado, con miedos heredados, con creencias limitantes, que te dicen que no mereces prosperidad, entonces aunque el universo quiera llenarte de abundancia, el líquido entrará contaminado o simplemente se derramará porque el recipiente no está preparado. Pero cuando limpias tu vaso interior a través del refinamiento moral, del estudio de la Torá, de la práctica de mitzvot con conciencia plena, entonces ese vaso se vuelve cristalino y capaz de recibir y multiplicar todo lo que llega a él. Hay un principio fundamental en la Kabbalah que dice que el mundo material es simplemente el reflejo de lo que ya fue decretado en los mundos sutiles. Esto significa que lo que ves en tu cuenta bancaria, en tus oportunidades de trabajo, en las puertas que se abren o se cierran frente a ti, todo eso es el resultado visible de algo que ya ocurrió en el plano espiritual, antes de manifestarse físicamente. Y aquí está la revelación que puede cambiar tu vida para siempre. Si quieres transformar tu realidad externa, primero debes transformar tu realidad interna, porque la causa está adentro y el efecto está afuera. Por eso hay personas que trabajan menos horas que tú y ganan más, que tienen menos preparación académica y más oportunidades, que parecen bendecidas mientras tú luchas. No es injusticia divina ni favoritismo cósmico, es simplemente que ellos han logrado consciente o inconscientemente alinear su estado interno con las frecuencias de la abundancia, mientras tú sigues operando desde frecuencias de carencia, miedo, escasez y limitación. Los sabios del Talmud hablan del Yetzer Tov y el Yetzer Hará, el impulso hacia el bien y el impulso hacia el mal. Y aunque muchos piensan que esto solo se refiere a decisiones éticas, también tiene profundas implicaciones en tu capacidad de prosperar. Porque el Yetzer Tov no es solamente ser buena persona, sino la fuerza creativa dentro de ti que busca expansión, crecimiento, generosidad, conexión con algo más grande que tu ego individual. Mientras que el Yetzer Hará es la fuerza que te contrae, que te hace acumular por miedo, que te cierra al flujo, que te mantiene en supervivencia en lugar de permitirte florecer. Cuando vives desde el Yetzer Tov, tu energía se expande y el universo responde con expansión. Cuando vives desde el Yetzer Hará, tu energía se contrae y el universo te devuelve contracción. Así de simple y así de profundo es este principio espiritual que gobierna la manifestación de la abundancia en tu vida. Ahora vamos más profundo todavía, porque necesitas comprender las capas del alma, según la tradición judía, para entender realmente qué está pasando contigo. Los sabios enseñan que el ser humano no tiene una sola alma, sino múltiples niveles de conciencia. Nefesh, que es el nivel animal básico relacionado con la supervivencia física.
Ruach, que es el nivel emocional y social relacionado con tus relaciones y emociones, y Neshama, que es el nivel espiritual puro conectado directamente con la fuente divina. La mayoría de las personas viven atrapadas en Nefesh, preocupadas solo por sobrevivir, por pagar cuentas, por llegar a fin de mes, operando desde el miedo constante a la escasez. Y desde ese nivel de conciencia es imposible atraer verdadera prosperidad, porque estás vibrando en frecuencia de supervivencia. Pero cuando comienzas a activar los niveles superiores de Ruach y Neshama a través de prácticas espirituales auténticas, de conexión consciente con lo divino, de elevar tu propósito más allá de ti mismo, entonces literalmente cambias de frecuencia y comienzas a atraer realidades completamente diferentes. La menorá, el candelabro sagrado de 7 brazos que iluminaba el templo de Jerusalén, es un símbolo perfecto de lo que estamos hablando. Cada una de sus 7 llamas representa un aspecto de la conciencia humana que debe estar encendido para que puedas caminar en luz y prosperidad. Cuando alguna de estas llamas está apagada, tu vida se oscurece en esa área específica. Y la abundancia material es una de estas llamas que no puede brillar si las demás están apagadas. No puedes tener prosperidad sostenible si tu llama de la gratitud está apagada, si tu llama de la generosidad está apagada, si tu llama del propósito está apagada, porque todas están conectadas en un sistema integrado. La menorá nos enseña que la vida espiritual es holística y que cada aspecto de tu ser debe estar iluminado para que la totalidad de tu existencia resplandezca. El tzitzit, esas cuerdas con nudos que los judíos observantes llevan en las esquinas de sus vestimentas, no es solo un recordatorio religioso, sino una tecnología espiritual de enfoque y conciencia. Cada uno de los nudos representa una intención, un compromiso, un recordatorio constante de que estás viviendo con propósito y no a la deriva. Y esto es exactamente lo que necesitas para atraer prosperidad. Vivir con intención clara, con enfoque absoluto, con la conciencia de que cada acción cuenta, que cada palabra tiene poder, que cada pensamiento crea realidad. Las personas que prosperan no lo hacen por casualidad, sino porque viven con esta claridad de propósito que el tzitzit simboliza, mientras que quienes permanecen estancados suelen vivir en piloto automático, sin dirección clara, sin intención profunda, simplemente reaccionando a la vida en lugar de crearla conscientemente. Ahora permíteme revelarte uno de los secretos más poderosos de la tradición judía. La tzedaká no es caridad en el sentido occidental de dar por lástima o compasión superficial. Tzedaká viene de la palabra tzedek, que significa justicia y rectitud, porque dar no es un acto de bondad opcional, sino una obligación cósmica, una tecnología espiritual que activa el flujo de abundancia en tu propia vida. Cuando das tzedaká con la conciencia correcta, estás literalmente abriendo canales en los mundos superiores para que la abundancia fluya también hacia ti, no porque estés comprando favores divinos, sino porque estás participando en el circuito cósmico de dar y recibir. Estás demostrando al universo que confías en la abundancia, que no vives desde la escasez, que eres un canal abierto y no un recipiente cerrado. Los sabios dicen que la tzedaká salva de la muerte. Y esto no es metáfora, sino que habla de salvar tu vida de la muerte espiritual, de la estagnación, de la asfixia del estancamiento, del lento marchitarse de un alma que dejó de fluir con la vida. Las letras hebreas no son solo símbolos gráficos, sino recipientes de energía creativa. Cada letra es un canal a través del cual fluye una frecuencia específica de la luz divina,
Y cuando pronuncias palabras sagradas en hebreo, cuando recitas salmos, cuando oras con conciencia profunda, estás literalmente activando estas frecuencias en tu campo energético y en tu realidad. La letra Bet, con la A, que comienza la Torá, tiene un valor numérico de 2, y esto simboliza la dualidad necesaria para la creación. Dar y recibir, expandir y contener, manifestar y sostener. Y tu tarea es mantener este equilibrio dinámico en tu vida. No solo recibir egoístamente, ni solo dar hasta agotarte, sino encontrar el flujo perfecto donde das desde la abundancia y recibes con gratitud, donde te expandes sin perder tu centro y te contienes sin cerrarte al flujo. David el rey escribió en el Salmo 23 las palabras inmortales: Adonai roí lo exar, el Señor es mi pastor, nada me falta, y esta no es una afirmación ingenua de alguien que nunca enfrentó dificultades, sino la declaración de conciencia de alguien que comprendió profundamente que la fuente de toda provisión no está en el mundo externo, sino en la conexión con lo divino, que cuando caminas alineado con tu propósito sagrado, el universo conspira para proveerte todo lo necesario, no porque seas especial, sino porque estás en el flujo correcto. David enfrentó persecución, guerra, traición, pérdida, y aún así pudo declarar que nada le faltaba porque su conciencia estaba anclada no en las circunstancias externas, sino en la realidad espiritual interna de su conexión con la fuente infinita. Y este es el nivel de conciencia al que tú también puedes acceder cuando dejas de identificarte con tus limitaciones y comienzas a identificarte con tu naturaleza divina. La estagnación económica no es un castigo divino ni mala suerte, sino una señal espiritual, un mensaje de tu alma diciéndote que algo está desalineado, que hay un bloqueo que necesita ser liberado, que hay un patrón interno que necesita ser transformado. Piensa en esto profundamente. Si has estado haciendo las mismas cosas durante años, esperando resultados diferentes, estás operando desde la definición de locura, pero si además has estado haciendo estas cosas sin kavaná, sin intención profunda, sin conexión espiritual, entonces no solo estás repitiendo patrones externos, sino que estás reforzando patrones internos que perpetúan tu limitación. La invitación que la tradición judía te hace es a despertar de este sueño de inconsciencia, a traer luz a las áreas oscuras de tu psique, a examinar honestamente qué creencias limitantes heredaste de tu familia, de tu cultura, de tus experiencias pasadas, y comenzar el trabajo sagrado de desmantelarlas para construir nuevas estructuras mentales y emocionales que soporten la abundancia que deseas manifestar. Los sabios cabalistas explican que antes de que algo se manifieste en el mundo físico, ya existe como potencial en los mundos superiores, y el proceso de manifestación requiere que traigas ese potencial desde arriba hacia abajo, a través de los diferentes niveles de realidad, hasta que finalmente se materializa en forma tangible. Este proceso no es automático ni pasivo, requiere de tu participación activa a través de la visualización correcta, de la oración con intención, del estudio que eleva tu conciencia, de las acciones éticas que limpian tus canales, porque tú eres el canal a través del cual lo potencial se vuelve actual. Y si ese canal está obstruido con negatividad, con dudas, con falta de fe, entonces la manifestación se bloquea a medio camino y nunca llega a materializarse completamente en tu vida. El Shema Israel, la declaración central de la fe judía que se recita 2 veces al día, comienza con la palabra escucha Shema, porque toda transformación espiritual comienza con la capacidad de escuchar verdaderamente, no solo con los oídos, sino con el corazón, con el alma, con todo tu ser. Estás escuchando los mensajes que tu vida te está enviando a través de tus circunstancias.
¿Estás prestando atención a los patrones repetitivos que indican bloqueos internos? ¿Estás abierto a escuchar la voz silenciosa de tu Neshama, que conoce tu verdadero propósito y te está llamando a elevarte? La mayoría de las personas viven en tanto ruido mental y emocional que no pueden escuchar estas señales sutiles, y por eso siguen repitiendo los mismos errores, atrayendo las mismas situaciones limitantes, sin comprender que todo es un espejo de su estado interno. Existe una enseñanza poderosa en el Talmud que dice que el mundo se sostiene sobre 3 pilares: la Torá, que representa el estudio y el conocimiento; la Abodá, que representa el servicio y la práctica espiritual; y el Gemilut Hasadim, que representa los actos de bondad amorosa. Estos 3 pilares también son la base de la prosperidad auténtica, porque no puedes prosperar verdaderamente si solo te enfocas en acumular conocimiento sin aplicarlo en servicio al mundo. No puedes sostener la abundancia si solo practicas rituales sin incorporar la sabiduría en tu vida diaria. No puedes expandirte realmente si solo das sin recibir la sabiduría que te guía o sin hacer las prácticas que te fortalecen. Los 3 pilares deben estar equilibrados para que tu vida se sostenga firmemente y la abundancia fluya de manera estable y sostenible. Cuando los sabios hablan de que Dios contrae su luz infinita para crear el espacio donde puede existir el universo, esto se llama Tzimtzum, la contracción divina. Y este concepto tiene profundas implicaciones para tu vida práctica, porque te enseña que a veces es necesario contraerse, simplificarse, reducir, no para empobrecerte, sino para crear el espacio donde algo nuevo y más grande puede nacer. Muchas personas tienen miedo de soltar, de dejar ir, de hacer espacio, porque creen que menos es menos, pero la sabiduría judía enseña que a veces menos es el primer paso hacia más, que el vacío correcto es el útero donde se gesta la creación, que la contracción consciente y sagrada es diferente de la limitación temerosa. Cuando sueltas con conciencia y confianza, estás haciendo tzimtzum en tu propia vida, creando el espacio sagrado donde puede manifestarse algo nuevo que antes no cabía en tu realidad sobresaturada. Necesitas comprender algo fundamental. La riqueza en la visión judía nunca es un fin en sí misma, sino un medio para cumplir tu misión divina, tu tikkun, la corrección específica que tu alma vino a realizar en este mundo. Cada alma tiene una tarea única, un propósito específico que solo tú puedes cumplir, y la abundancia material que necesitas para cumplir esa misión te será provista exactamente en la medida correcta si te alineas con tu propósito. El problema es que la mayoría busca riqueza como objetivo en sí mismo, desconectada de cualquier propósito mayor, y por eso, aunque acumulen dinero, se sienten vacíos, insatisfechos, porque el alma sabe que está traicionando su verdadera misión. Pero cuando descubres tu tikkun y comienzas a vivir en servicio a ese propósito sagrado, la abundancia fluye naturalmente, no porque la estés persiguiendo, sino porque el universo te provee las herramientas necesarias para cumplir tu tarea. Los salmos de David son tecnología espiritual pura. Cada uno fue compuesto en un estado de conciencia elevada para activar frecuencias específicas en quien los recita o escucha. Y hay salmos específicos que los sabios recomiendan para diferentes situaciones de vida, incluyendo la apertura de canales de prosperidad. El Salmo 67, por ejemplo, tiene una estructura que forma visualmente una menorá cuando se escribe en hebreo, y se recita específicamente para atraer abundancia y parnasá, sustento, porque su estructura geométrica y sus palabras crean un patrón energético que resuena con las frecuencias de la provisión divina. Pero nuevamente, no es magia automática,
sino que funciona cuando lo recitas con Kavanah, con la intención correcta, con el corazón abierto, con la fe de que estás participando en un proceso sagrado de alineación cósmica. La gratitud, Hakarat Hatov, en hebreo, que literalmente significa reconocer el bien, no es solo una emoción agradable, sino una frecuencia vibratoria que literalmente atrae más de aquello por lo que estás agradecido. Cuando vives en constante queja, enfocado en lo que te falta, en lo que no tienes, en lo injusta que es tu situación, estás enviando una señal clara al universo de que operas desde la carencia, y el universo te devuelve más experiencias que confirman tu percepción de carencia. Pero cuando comienzas a practicar gratitud genuina cada día, reconociendo incluso las bendiciones pequeñas, el aire que respiras, el agua que bebes, el techo sobre tu cabeza, estás cambiando tu frecuencia fundamental de carencia a abundancia, y desde esa nueva frecuencia comienzas a atraer experiencias que confirman tu percepción de abundancia. Esto no es pensamiento positivo superficial, sino un principio espiritual profundo que los sabios han enseñado durante milenios. Hay un concepto cabalístico llamado reshimó que se refiere a la huella residual, la impresión que queda después de que la luz divina se retira, y esta enseñanza nos dice algo crucial sobre los momentos difíciles. Incluso cuando sientes que la abundancia se ha retirado de tu vida, cuando atraviesas épocas de escasez y limitación, la impresión de esa luz sigue ahí, el potencial sigue intacto, y tu trabajo es reconocer esa huella residual y usarla como semilla para la próxima expansión. Los sabios dicen que la noche más oscura precede al amanecer más brillante, no como consuelo barato, sino como descripción de un proceso espiritual real donde la contracción máxima es el punto de inflexión antes de la expansión máxima. Si estás ahora en tu noche oscura, si sientes que todo está cerrado y sin salida, puede ser precisamente porque estás en el punto de máxima compresión antes del salto cuántico hacia una nueva realidad de abundancia. La tradición jasídica enseña que debes servir a Dios con alegría, besimjá, porque la tristeza y la depresión crean bloqueos energéticos que impiden el flujo de la abundancia divina, mientras que la alegría abre canales y expande tu capacidad de recibir. Esto no significa negar tus problemas reales ni fingir que todo está bien cuando no lo está, sino encontrar la chispa de luz divina incluso en medio de la dificultad. Elegir conscientemente elevar tu estado emocional, no por obligación, sino por comprensión de que tu estado interno determina tu realidad externa. Cuando bailas, cuando cantas, cuando celebras la vida a pesar de las dificultades, estás haciendo una declaración de fe que resuena en los mundos superiores y activa respuestas en tu mundo material. El estudio de la Torá no es solo un ejercicio intelectual, sino una forma de conectar tu mente con la mente divina, de alinear tus pensamientos con los pensamientos del Creador. Y cuando logras esta alineación, tu capacidad de manifestar se multiplica exponencialmente, porque estás pensando desde un nivel de conciencia superior. Los sabios dicen que la Torá es el plano arquitectónico con el que Dios creó el universo. Entonces, cuando estudias Torá, estás literalmente aprendiendo las leyes de la creación. Y al internalizar estas leyes, te conviertes en co-creador consciente de tu propia realidad. Este no es conocimiento teórico, sino práctica transformadora que cambia la estructura misma de tu conciencia. Piensa profundamente en esto, porque aquí se revela otro nivel de comprensión. Cada mitzvah que cumples con conciencia plena no es solamente un mandamiento religioso, sino una acción que canaliza energía divina hacia tu vida de maneras específicas y medibles.
porque las mitzvot son como circuitos eléctricos espirituales que cuando se activan correctamente conectan tu realidad personal con las fuentes infinitas de bendición que existen en los planos superiores de la creación. Cuando bendices tu alimento antes de comer, no estás simplemente siguiendo una costumbre cultural, sino que estás elevando la energía de ese alimento desde su estado material denso hacia su raíz espiritual luminosa. Y al hacerlo permites que tu cuerpo no solo absorba nutrientes físicos, sino también luz divina que nutre tu alma y expande tu capacidad de manifestar prosperidad en todos los niveles de tu existencia. La Kabbalah enseña sobre las 10 sefirot, las emanaciones divinas a través de las cuales la luz infinita del Ein Sof se manifiesta en la creación. Y cada una de estas sefirot representa un aspecto de la realidad que también existe dentro de ti, porque fuiste creado a imagen de Dios, lo que significa que tienes dentro de tu ser todos los atributos divinos en forma potencial, esperando ser activados y desarrollados. Gesed es la sefirá de la bondad y la expansión. Geburá es la sefirá de la disciplina y la contención. Tiferet es la sefirá del equilibrio y la belleza. Y cuando armonizas estas cualidades dentro de ti, logras el balance perfecto entre dar y recibir, entre expandirte y contenerte, entre soñar grande y actuar con disciplina. Y este equilibrio es precisamente lo que permite que la abundancia fluya de manera sostenible, sin que te desborde ni te escape. Existe una práctica espiritual llamada Hitbodedut que viene de la tradición jasídica y consiste en hablar con Dios en tus propias palabras, en tu propio idioma, desde tu corazón más honesto y vulnerable, sin fórmulas prefabricadas ni oraciones memorizadas, simplemente abriendo tu alma y expresando todo lo que sientes, tus miedos, tus anhelos, tus confusiones, tus esperanzas. Esta práctica es tremendamente poderosa para desbloquear la prosperidad, porque te obliga a ser brutalmente honesto contigo mismo sobre lo que realmente está pasando en tu interior, sobre qué creencias limitantes estás cargando, sobre qué miedos están frenando tu avance, y al verbalizar estas cosas frente a lo divino, comienzas un proceso de clarificación y liberación que no puede ocurrir mientras mantienes todo reprimido. En las profundidades de tu psique, el concepto de berajá, bendición en hebreo, viene de la raíz berej, que significa rodilla y también fuente de agua, y esta doble raíz es profundamente reveladora porque te enseña que la verdadera bendición requiere dos cosas: humildad, que te hace doblar la rodilla reconociendo que no eres la fuente última de tu abundancia, y apertura, que te convierte en fuente desde la cual fluye bendición hacia otros como el agua que brota del manantial. Cuando vives con arrogancia, creyendo que tu éxito depende solo de tu esfuerzo personal, cierras los canales superiores de provisión divina, y cuando vives con tacañería acumulando sin compartir, te conviertes en agua estancada que eventualmente se pudre. Pero cuando combinas humildad con generosidad, te conviertes en canal perfecto donde la abundancia entra por arriba y fluye hacia afuera en un circuito continuo que nunca se detiene. Los textos místicos hablan de los mundos ocultos que existen más allá de nuestra percepción sensorial ordinaria. Olam Ha'atzilut, el mundo de la emanación. Olam Ha'Beriah, el mundo de la creación. Olam Hayetzirah, el mundo de la formación, y Olam Ha'asiyah, el mundo de la acción donde vivimos. Y la clave para manifestar prosperidad está en comprender que todo lo que deseas manifestar en Asiyah, el mundo físico, debe primero existir en los mundos superiores. Tu trabajo espiritual consiste en crear con tu intención, tu visualización, tu oración y tus acciones éticas las estructuras en los mundos sutiles
que luego descenderán y se solidificarán en forma material. Es como un arquitecto que primero diseña el edificio en su mente, luego lo dibuja en planos, después construye maquetas y finalmente lo materializa en concreto y acero. Así funciona el proceso de manifestación desde la perspectiva cabalística. Hay una enseñanza del Baal Shem Tov, el fundador del movimiento hasídico, que dice que cuando una persona tiene un pensamiento, es porque ese pensamiento fue enviado desde los cielos específicamente para esa persona en ese momento, como parte de su proceso de crecimiento espiritual. Y esto significa que incluso tus pensamientos de duda, tus pensamientos de miedo, tus pensamientos de limitación, no son accidentales, sino que son pruebas espirituales enviadas para que desarrolles la fuerza interior de rechazarlos y reemplazarlos con pensamientos más elevados. Cada vez que un pensamiento de escasez entra en tu mente y tú conscientemente lo rechazas y lo reemplazas con un pensamiento de abundancia basado en fe espiritual, estás fortaleciendo tu músculo de conciencia, estás elevando tu frecuencia vibratoria, estás construyendo el recipiente interno capaz de contener bendiciones cada vez mayores. La mezuzá, que los judíos colocan en los marcos de sus puertas, no es un amuleto supersticioso, sino un recordatorio constante de que tu hogar debe ser un espacio sagrado alineado con principios divinos. Y cuando tocas la mezuzá al entrar y salir, estás renovando conscientemente tu compromiso de vivir con Kavaná, de hacer de tu vida cotidiana una práctica espiritual continua, de recordar que cada umbral que cruzas es una oportunidad para elevar tu conciencia. Este pequeño acto repetido 2 veces al día durante años tiene un efecto acumulativo tremendo en tu campo energético y en tu capacidad de atraer circunstancias favorables, porque estás constantemente recordándote a ti mismo quién eres en esencia y cómo eliges vivir. Entiende que el ayuno en la tradición judía, cuando se practica correctamente y en los momentos apropiados, no es castigo corporal ni mortificación masoquista, sino una tecnología para limpiar canales energéticos obstruidos, para crear espacio interno vaciando temporalmente lo físico y permitiendo que lo espiritual se expanda, para desarrollar dominio sobre tus impulsos más básicos y demostrar que eres más que tus apetitos, que tu esencia es espiritual, aunque temporalmente habites un cuerpo físico. Los sabios recomiendan ciertos ayunos para romper decretos negativos y abrir puertas de bendición, no porque Dios necesite que sufras, sino porque el acto de abnegación consciente y voluntaria eleva tu nivel de conciencia y te conecta con dimensiones de realidad, donde las limitaciones materiales no tienen poder sobre ti. La práctica del Shabbat, el día de descanso sagrado que se observa cada semana, contiene en sí misma un secreto profundo sobre la prosperidad, que la verdadera abundancia incluye la capacidad de detenerte, de no estar siempre en modo de producción y adquisición, de confiar en que el universo te sostiene incluso cuando no estás esforzándote frenéticamente. Muchas personas tienen terror de detenerse porque creen que si paran de trabajar todo se derrumbará, pero esta creencia revela una fe en tu propio esfuerzo por encima de la confianza en la providencia divina. Y paradójicamente, esta falta de fe es precisamente lo que bloquea el flujo de abundancia. Cuando observas Shabbat correctamente, cuando te permites un día completo de conexión espiritual sin preocuparte por producir, estás haciendo una declaración de fe que resuena en los mundos superiores y activa bendición para toda la semana siguiente. Los nombres de Dios en la tradición judía no son solo títulos, sino que cada nombre representa una forma específica en que la energía divina se manifiesta en el mundo.
Y cuando invocas el nombre correcto en el momento apropiado, estás literalmente sintonizando con esa frecuencia particular de la presencia divina. El nombre Adonai representa el atributo de misericordia. El nombre Elohim representa el atributo de justicia. El tetragrama sagrado IAEBH representa la esencia más allá de todos los atributos. Y comprender cuándo y cómo conectar con cada aspecto de lo divino es parte del arte espiritual de navegar la vida con sabiduría. Has llegado hasta aquí, en este viaje de revelación, y ahora debes comprender que todo lo que te he compartido no es teoría abstracta, sino verdad práctica que miles de generaciones han verificado en sus propias vidas, que la prosperidad verdadera no se alcanza violentando al universo con esfuerzo desesperado, sino fluyendo con las leyes espirituales que gobiernan la manifestación, alineando tu interior con los principios eternos que la tradición judía ha preservado como tesoros de sabiduría. Tu estagnación no es tu destino final, sino tu punto de partida para una transformación radical. Porque ahora sabes que el poder está dentro de ti, que los canales pueden limpiarse, que el recipiente puede repararse, que la luz puede volver a fluir si tomas la decisión sagrada de comenzar el trabajo interno que abre las puertas externas. El momento de tu despertar es ahora mismo, no mañana ni después, sino en este preciso instante en que tu conciencia se expande para abarcar estas verdades antiguas y eternas, y tu próximo paso debe ser concreto. Examina profundamente tus intenciones reales, revisa honestamente tu relación con lo sagrado. Pregúntate si estás viviendo con Kavaná o en piloto automático. Comienza a practicar Tzedaká con conciencia, no como obligación, sino como participación en el flujo cósmico. Dedica tiempo cada día a recitar salmos con el corazón abierto. Estudia, aunque sea una línea de Torá cada día para conectar con la sabiduría divina. Practica gratitud genuina por todo lo que ya tienes y, sobre todo, alinea tus acciones con tu propósito más elevado. La abundancia que buscas no está escondida en algún lugar lejano, sino que fluye constantemente desde la fuente infinita hacia todos los que preparan sus recipientes para recibirla. Y tú tienes ahora el conocimiento para preparar tu recipiente, limpiar tus canales, elevar tu conciencia y permitir que la prosperidad que es tu derecho de nacimiento espiritual finalmente se manifieste en tu vida material. Este es el secreto que los sabios han guardado por generaciones. Esta es la ley espiritual que explica por qué algunos prosperan mientras otros se estancan. Y ahora que conoces este principio, tu responsabilidad es vivirlo, encarnarlo, convertirte en testimonio vivo de que cuando el ser humano se alinea con su esencia divina y vive de acuerdo a los principios sagrados que gobiernan la creación, la abundancia fluye naturalmente como el agua que encuentra su cauce, como la luz que llena el espacio cuando se abre una ventana, como la vida que florece cuando encuentra tierra fértil. Tu transformación comienza ahora. Tu prosperidad te espera del otro lado de tu despertar espiritual, y el camino está iluminado por la sabiduría eterna que has recibido hoy.